Aquí estoy, escribiendo esta larga historia en mi luna de miel, pero me siento aliviada al poder finalmente escribirla. Y mi marido está más emocionado por esto que por las bebidas del resort. Jejeje. De todos modos, esto es algo temporal, porque no tengo una cuenta en Reddit y mi marido, fanático de Reddit, dijo que no quiere que esto se relacione con su cuenta principal. En cuanto a por qué no es el chico de Reddit quien escribe esto, es porque dijo: como se trata de mi familia, debería ser yo quien tuviera el honor de publicar la historia. Pero está mirando por encima de mi hombro para ayudarme. No soy abogada, así que no sé si esto servirá, pero no doy permiso para que esto se publique en ningún otro sitio. Creo que primero es necesario dar algunos antecedentes para explicar cómo este comportamiento llegó a este nivel y por qué nuestras respuestas fueron las que fueron. Es una lectura larga, lo siento. Desde que tengo memoria, mis padres querían más a mi hermana. Y no me refiero a cosas sutiles. Si mi hermana me acusaba de algo, ellos le creían y me castigaban. Si yo la acusaba, no me creían. Incluso si había pruebas irrefutables, le daban un castigo menor y buscaban la manera de regañarme a mí también. Mi tarta de cumpleaños tenía que ser del sabor que ella quisiera. La suya no. Y mis padres siempre negaban saber que a mí no me gustaba ese tipo de tarta. Siempre le compraban un poco más que a mí. Íbamos a donde ella quería, aunque fuera un evento que se suponía que era sobre mí. Mi hermana creció mimada y no me quería. Solo me usaba como saco de boxeo, pero al principio me ignoraba casi por completo. Sin embargo, la situación empeoró mucho cuando éramos adolescentes. No estoy segura de cuál fue la causa y cuál el efecto, pero se quedó sin amigos y su comportamiento empeoró. ¿Se mudaron sus amigos? ¿La abandonaron porque era mala? No lo sé, porque nunca fuimos cercanas. Y a mis padres les encantaba presumir de sus logros, pero nunca mencionaban ningún problema. Mientras que conmigo, les encantaba sacar a relucir constantemente mis defectos como material para bromear. Solo sabía que no tenía ninguno, porque íbamos al mismo colegio y me di cuenta de que ya no andaba con gente. De todos modos, ella no tenía amigos. Yo sí. Solía ser bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de eso y, de repente, dejé de ser el saco de boxeo ocasional de una persona odiada a la que ella necesitaba derribar en todo momento. Empezó a acusarme de más cosas. Acusó a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de permitirme salir con nadie, con excusas que iban desde «no son buenas personas según tu hermana», hasta «¿por qué intentas alejarte de nosotros? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia?» Lo que me salvó del aislamiento total fue la familia extendida. La mayor parte de mi familia vivía en la misma ciudad natal y me llevaba bien con mis primos a pesar de la diferencia de edad. En una reunión me invitaron a algo, no recuerdo qué, y yo respondí con tristeza que no me dejaban ir a ningún sitio. Cuando me preguntaron por qué, mi yo infantil, sin filtros, respondió que era porque no me dejaban tener amigos, ya que mi hermana no tenía ninguno. Bueno, eso llegó a oídos de los adultos. Al parecer, se lo contaron a mis padres. Más tarde me regañaron por mentir y me castigaron sin salir, como si tuviera algún sitio al que ir, durante un mes. Pero después de eso me dieron algo de libertad, así que mereció la pena. Y mi hermana cambió de colegio. Supongo que la humillación de que la familia extensa supiera que su estatus social era malo la llevó a exigir el cambio. Y mis padres accedieron inmediatamente, a pesar de que les costaba más, ya que el colegio estaba más lejos. Pero ella hizo amigos en el nuevo colegio. Sin embargo, nunca volvió al statu quo anterior de ignorarme casi por completo. Supongo que, al sentir el poder de lo mucho que podía fastidiarme, y enfadada porque le dije a la familia que no tenía amigos, nunca me dejó en paz. Mi vida seguía siendo mala. Sus amigos venían a casa y me acosaban, y mis padres lo llamaban bromas ligeras. Nunca invitaba a mis amigos a casa porque mis padres eran unos anfitriones horribles con ellos. O mi hermana los acusaba de coger cosas y ellos se lo creían. Sin embargo, sí que me hice amiga de mis primos, ya que mis padres nunca se atrevían a hacerles eso a la familia. Y entonces, tuve mi primer novio. No quería llevarlo a casa, pero mis padres insistieron. Bueno, en un momento dado nos separamos, y él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él. Lo que quería decir era que ella se había acercado con ropa escasa, pestañeando de forma muy exagerada, y empezando a decirle lo mala que era yo y lo buena que era ella. Él se molestó y salió corriendo a buscarme.
Por supuesto, mi hermana les contó a mis padres una historia diferente, que mi novio había intentado coquetear con ella, pero que ella, naturalmente, se había negado, ya que, ¿cómo iba a hacerme eso a mí? Adivinen a quién creyeron mis padres. Mi novio no era perfecto, pero yo le creí inmediatamente, por una razón mezquina. Pero recuerden que en aquella época yo era una adolescente y sufría un trato injusto. Estaba muy resentida y de mal humor. Y ahora odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí. Una vez aclarado esto, hablemos del aspecto físico. No lo había mencionado todavía porque no era relevante. Mis padres tienen sobrepeso. Y como les gustaba demostrar su amor a través de la comida, dándote más comida, comprándote golosinas, etc., mi hermana también tiene sobrepeso. Mientras que yo no lo tengo. De hecho, siempre he sido bastante delgada, porque los castigos a menudo incluían no darme golosinas ni aperitivos. Obviamente, lo que importa no es el peso, sino la personalidad. Pero mi hermana ya era grosera y malcriada. Incluso sus intentos de ligar eran malos, porque nunca aprendió a esforzarse por nada, ya que podía exigir, y mis padres le daban lo que quería. A eso se sumaba el hecho de que no parecía una modelo sexy. Ni siquiera mi yo adolescente, tan consciente de sí misma, creía que mi novio intentaría engañarme con ella. En fin, mis padres me prohibieron salir con un chico tan horrible. Intenté seguir en secreto, pero fue difícil y la relación terminó. Conseguí otra, pero mi hermana volvió a acusarlo de coquetear con ella cuando él rechazó sus insinuaciones. Una vez más, mis padres le creyeron. Intenté explicarles cómo había sucedido todo, pero decidieron que eso significaba que era incapaz de tomar buenas decisiones y que seguía eligiendo novios malos. La relación no pudo soportar la situación de Romeo y Julieta y volvió a fracasar. Al final, en el instituto me llamaban guarra, ya que no me importaba besar a los chicos y cosas así, pero me negaba a tener relaciones. Afortunadamente, eso nunca llegó a oídos de mi hermana ni de mis padres. Mi hermana trajo a un novio a casa durante todo este tiempo. Lo exhibía con orgullo, y mis padres se pasaban todo el tiempo diciéndome lo bueno que era, y por qué yo no podía ser como mi hermana y encontrar a alguien así. Hasta que dejó de aparecer, y de repente se convirtió en un bastardo intrigante que engañó a mi hermana. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y el trato desigual continuó en esta época. Ella tenía más dinero para gastar, sus horarios eran mucho mejores que los míos. Era libre de ir a cualquier parte en cualquier momento, mientras que yo no podía. Si lo señalaba, mis padres decían que era porque ella era mayor. Pero cuando yo llegué a esa edad, seguía sin tener el mismo trato que ella. Y cuando lo señalaba, negaban haber dicho eso o afirmaban que era porque no se podía confiar en mí como en ella, utilizando las acusaciones de mi hermana contra mi novio y mis amigos como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasa y llega el momento de que mi hermana se gradúe. La aceptaron en una universidad. No era una muy prestigiosa y no tenía beca ni nada. Una vez más, como solo me contaban sus logros, no sé a qué universidades se presentó, así que no puedo decir lo mal que la rechazaron. Sin embargo, sí sé que sus notas eran malas en el colegio, porque cada vez que sacaba un notable, lo celebrábamos. Yo solía sacar buenas notas, pero mis padres se negaban a celebrarlo, alegando que, como siempre las sacaba, ¿qué había que celebrar? Mis padres, naturalmente, hicieron mucho alboroto y le dijeron que le pagarían todo. Me sentí aliviada de que se fuera. No es que eso me facilitara la vida. Siempre venía a casa cada 2 fines de semana y, de alguna manera, seguían desapareciendo cosas de su habitación o se le ocurrían otras formas de hacerme la vida imposible. Mis horarios seguían siendo estrictos, etc. Al final, mi madre vino a hablar conmigo sobre mi inminente graduación. Solo soy un año más joven que mi hermana. Me dijo que, como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía. Así que sería mejor para mí empezar a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperar a que mi hermana terminara la universidad para ver si podían permitirse algo para mí. Y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar todas mis cosas, parte de las facturas y el alquiler. Les señalé que podía obtener préstamos para estudiantes. Mamá dijo que sí, excepto que no. Es decir, debido a que eran tan cariñosos conmigo y yo tenía tan poco criterio, ellos decidirían si valía la pena que me endeudara para ir a la universidad o no. No estoy segura de cómo me impedirían obtener préstamos,
pero no pregunté. No se mencionaron las becas. Ya no tenían idea de cuáles eran mis calificaciones y nunca creyeron en mis capacidades. De todos modos, no pestañeé. Simplemente dije que estaba bien. Mi madre claramente no se lo esperaba y siguió insistiendo. Quizás esperaba que montara una rabieta para tener una excusa para no pagar nunca mi universidad. Pero no dije nada, excepto que entendía su postura. Les agradecí su preocupación y eso fue todo. Mi padre intentó lo mismo más tarde, pero también me negué a emocionarme. Verás, después de toda una vida de terrible crianza por su parte, nunca tuve ninguna expectativa con respecto a mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagármela y hacerme la vida imposible. Nunca creí que al final me la pagarían si trabajaba y esperaba que mi hermana se graduara. Llevaba mucho tiempo preparándome para la universidad. Apenas podía salir, tenía pocas amistades, así que tenía mucho tiempo para estudiar. Y estudié porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento. Me esforcé mucho y conseguí una beca. No era para una universidad de la Ivy League, ni para estudiar Derecho o Medicina. Pero era un buen curso, en una universidad decente, con una beca completa, sabiendo que a mi hermana le molestaría y que intentaría impedirlo a través de mis padres. Publiqué mi logro en las redes sociales al mismo tiempo que se lo conté a ellos. Incluso me obligué a darles las gracias en la publicación. Ahora no podían prohibirme ir, ya que tendrían que explicar a la familia por qué no. Al principio, incluso estaban un poco orgullosos y presumían de ello. Y entonces, supongo que mi hermana les convenció, y cambiaron de opinión, e incluso me preguntaron si estaba seguro de querer ir. Dejaron escapar que a mi hermana no le iba bien en la universidad, y que, como ella era más inteligente y tenía mejor criterio que yo lo pasaría peor. Obviamente, me mantuve firme. No estaban contentos, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Empecé a ser feliz. Seguía en contacto con mis padres y los visitaba en vacaciones y cosas así. Pero como se negaban a pagar nada, podía excusarme de no ir mucho por motivos económicos. Durante ese tiempo, evité presentarles a ningún hombre. Y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó, porque de nuevo lo habrían anunciado a bombo y platillo. Volvió a casa, sin pagar facturas ni alquiler. Pero es diferente, decían mis padres. Y empezó a trabajar en la misma empresa que mi madre. Obviamente, gracias a que mi madre movió los hilos. Todo esto me lo vendieron como un motivo de orgullo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya casi termino, lo prometo. Conocí a mi marido por esa época. ¿Conoces a esas personas que dicen, si yo estuviera en la situación X, habría hecho tal cosa? Mi marido es de ese tipo. Yo soy la persona que se muestra dócil y sumisa en cualquier situación. Y luego no puede dormir por la noche deseando haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso que decir, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando está enfadada. Mi marido es el tipo de persona que responde inmediatamente. Le encanta el drama, en el sentido de que le encanta resolverlo. Es el tipo de persona que, si no responde inmediatamente a una ofensa, más vale que empieces a preocuparte porque no perdona ni olvida, sino que está tramando algo peor para vengarse. Él es el que quería que publicara aquí. Y también quería publicar en un foro de venganza nuclear. Pero decidí que lo que hicimos no era nuclear. La gente estaba desconcertada de que me hubiera juntado con él. Pero el hecho de que yo fuera incapaz, probablemente debido a mi educación, de actuar como él, no significaba que no me gustara. Me encanta que mi marido haga lo que yo no puedo. Y trata bien a la gente, siempre y cuando ellos le traten bien a él. Cuando hablamos del matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferíamos gastar el dinero en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto al lugar, dado que su familia estaba dispersa y la mía seguía concentrada principalmente en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí. Tampoco vivíamos muy lejos, así que podíamos hacer algunos viajes largos durante los fines de semana para organizar todo. Además, teníamos cierta flexibilidad en el trabajo, por lo que podíamos quedarnos en mi ciudad natal un tiempo si era necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y la fecha para unos meses más tarde. Bueno, en ese momento, mis padres, como era de esperar, exigieron conocer a mi novio. Quería armarme de valor y negarme, pero me costaba mucho. La distancia me había hecho pensar que quizá mis padres no eran tan malos. Bueno,
Mi marido se quedó como si le hubiera cancelado la Navidad cuando le dije que, como mínimo, me aseguraría de que nunca estuvieran a solas con él. Verás, él se había estado preparando para esto. Incluso había comprado una grabadora de alta calidad que podía esconder en el bolsillo para grabarlo todo. Estaba emocionado, pensando en todas las formas en que podría rechazar las insinuaciones de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos a mi familia. Así que se fue solo y emocionado a reunirse con ellos. Y volvió más tarde, eufórico. «Cariño, cariño, ¿no te vas a creer la mierda horrible que querían? Cariño, podemos joderles bien jodidos, hay tantas posibilidades». Yo estaba confundida y quería escuchar la grabación. Pero él, inteligentemente, me dijo que era mejor que le escuchara primero. De lo contrario, le malinterpretaría. Bueno, fue allí. Y, en lugar de coquetear, mis padres y mi hermana lo sentaron. Después de quejarse un poco de que no les gustaba, de mi criterio, etc., proclamaron que estaban dispuestos a pagar mi boda, con una condición. Mi hermana se casaría primero, con un vestido de novia. Sus excusas eran que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, por lo que era justo que mi hermana tuviera al menos la experiencia, en mi lugar de celebración, con fotos, vestido, y más tarde, también habría tarta, etc. Ahora mi marido escribirá su parte. Hola, aquí el marido vengativo. No hay nada peor que la furia de un vengativo profesional, karma instantáneo, vengativo nuclear, cuando desprecian a su amada. Dicho esto, por mucho que mi esposa, ahora es mi esposa, me pinte como un tipo ingenioso, admito que mis neuronas casi entraron en cortocircuito cuando esa gente sugirió legítimamente esa mierda como si fuera una gran puta regalo. Creo que incluso Troya preferiría quedarse con el caballo por segunda vez. Por desgracia, después de que mi cerebro se reiniciara, tenía todo un catálogo de insultos a punto de salir, pero algo en mi alma me susurró al oído como el diablo: engáñalos. Así que dije que necesitaba pensar, ver cómo reaccionaría mi esposa, por entonces mi prometida, y luego salí corriendo de allí antes de poder revelar mis malvados planes. Volviendo a mí, la esposa. Entonces, mi marido me contó con sinceridad cómo mis padres querían que incluso mi boda girara en torno a mi hermana, con una sonrisa en la cara, y tenía la grabación para demostrarlo. Me quedé impactada. La distancia había suavizado lo mal que me habían tratado, y pensé que ni siquiera ellos llegarían tan lejos. Afortunadamente, mi marido insistió en el ángulo de la venganza, lo que me ayudó a no caer en un mal estado de ánimo. Nos lo pasamos genial pensando en formas de fastidiarles, desde las más ridículamente extravagantes hasta las que nos parecían factibles. Luego llamamos a su hermano, mucho más sensato, cuando decidimos un plan. Implicaba tener 2 direcciones para el lugar de la celebración, darles la incorrecta, etc. Bueno, el hermano sensato nos regañó por ello, aunque reconoció que nunca podría convencernos de que no tomáramos represalias. Al menos nos mostró que algo así sería difícil de llevar a cabo. Algunas de nuestras otras ideas también corrían el riesgo de ser demandadas, así que finalmente nos decidimos por el plan más benigno: actuar como si estuviéramos de acuerdo, pero luego contratar seguridad y no dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería venganza. El resto es principalmente cosa de mi marido, pero él quiere que yo haga los honores, así que allá va. Es importante mencionar que todo lo que hizo lo discutió previamente conmigo y fueron ideas mutuas. Volvió a casa de mis padres. Dijo que había indagado y pensaba que yo no estaría de acuerdo. Sin embargo, él no veía el problema, y como no quería que la familia se desmoronara, estaría dispuesto a ayudarles a hacerlo. Señaló que no me gustan los conflictos, así que si me sorprendía con ello, quizá no montaría un escándalo delante de todo el mundo. Por otro lado, el matrimonio es algo importante, así que quién sabe si me enfadaría. Por lo tanto, sugirió un compromiso. Ellos ayudarían a pagar las cosas. De esta manera, sentiría aún más presión para no decir nada, ya que no solo seríamos públicos, bueno, con nuestras familias allí, sino que estaría agradecida por la ayuda que nos dieron, y eso me tranquilizaría. Dijo que mis padres parecían sorprendidos de que mi hermana mayor empezara a saltar de alegría, literalmente, como una niña. Así que se aceptó. Importante, mi marido también afirmó que, debido a algunos errores de juicio con mis novios en el pasado, estas palabras fueron idea mía
y estoy muy orgullosa de usar sus palabras en su contra, jeje. Yo era desconfiada y controladora, y me gustaba revisar su teléfono y otras cosas para asegurarme de que no me engañaba. Por lo tanto, era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito. Para cualquier discusión relacionada con que mi hermana se casara antes que yo, él iba a su casa a hablar, y así comenzaron los meses de engaño. Mis padres y mi hermana pensaban que me estaban engañando, y mi marido y yo los estábamos aprovechando. ¿Cómo? Bueno, en lugar de pagar la boda y pasar desapercibidos, mis padres querían opinar en todo, por supuesto. Mi marido les convencía de que dejaran pasar algunas cosas que eran muy importantes para mí, las canciones y la paleta de colores, para mantenerme a raya. Pero como nunca nos importó realmente la ceremonia, todo lo demás era juego. O eso creían ellos. Lo que hicimos fue lo siguiente. Íbamos, por ejemplo, a ver las opciones de bebidas y menús. Luego aceptábamos la opción más barata, o la segunda más barata. Mi marido llevaba en secreto a mi hermana allí para que también lo probara, y luego suspiraba y decía que era una pena no querer abusar de la buena voluntad de mis padres, por lo que no elegiríamos las mejores opciones. Entonces mi hermana exigía a mis padres que pagaran por lo mejor. Mis padres me decían que no me preocupara y que pagarían por lo más caro. Hicimos lo mismo con el fotógrafo. Flores. Mi marido le entregó a mi hermana un ramo de las flores que queríamos, y luego expresó con tristeza que yo quería otras flores sin gusto. Entonces mis padres me dijeron que querían que eligiéramos esas flores y que las pagarían. Vestido de novia. Aquí tuvimos un pequeño problema. Mis padres querían que usara un vestido horrible. Bueno, no era horrible del todo, pero no era mi estilo y no me quedaba bien. Habíamos planeado decir que sí y luego simplemente no usarlo, pero mi madre me envió un mensaje al respecto, para que quedara constancia de que yo había dicho que sí. Tuvimos que optar por que yo me negara por mensaje y me mantuviera firme. Mi marido fue allí y dijo que vería qué podía hacer. Mi hermana sugirió estropear el vestido que yo quería para que me viera obligada a llevar el otro. Él fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, mantuvieron la comunicación fuera de cualquier mensaje de texto. Nos aseguramos de que así fuera. Cuando mi hermana intentaba enviar mensajes a mi marido, yo le respondía para que lo oyera. Esto consolidó las afirmaciones de mi marido, de que soy controladora y neurótica. Así que se lo creyeron, y nunca se arriesgaron a escribir nada. Y quizá a algunas personas no les guste la idea de que su pareja vaya por ahí, hablando mal de ellas a la familia. Pero yo soy tan sumisa, que la idea de que me pintaran como una zorra controladora y peligrosa me resultaba extremadamente divertida, y le animé a hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido, jejeje. Y mi hermana intentó ligar con él, pero él se mostró indeciso. Además, para que realmente creyeran que estaba con ellos, mi marido fingía contarles cosas sin mi conocimiento. Pero nunca les dijo que habíamos contratado seguridad. Fue muy divertido. Mi marido y yo, que habíamos considerado sinceramente casarnos en el juzgado para centrar el gasto en nuestra luna de miel, tuvimos una boda extravagante y cara, y apenas gastamos un centavo. Lo llamamos pago retroactivo por daños emocionales de mis padres, jajaja. Creo que mi marido, acaba de confirmar que tengo razón, jajaja. Disfrutaba más engañándolos que planeando nuestra boda, jajaja. No creía que fuera posible ver a un hombre sonreír ante la idea de perder todo el sábado haciendo un viaje en coche para discutir los detalles de la boda con sus suegros. Pero aquí estamos. Pronto llegó el día. El plan que habían ideado mis padres, mi hermana y mi marido, era esperar a que todos estuvieran sentados. Como la novia siempre sale tarde, harían que mi hermana llegara en ese preciso momento, para evitar que yo la viera e intentara detenerlo, y caminara por el pasillo. Para cuando me enterara de lo que había pasado, ya sería demasiado tarde para hacer nada. En cuanto a mi vestido, guardamos parte de la tela sobrante de los arreglos de mi vestido, y mi marido se la llevó a casa de mis padres. Mi hermana todavía vive con ellos, y se la enseñó como prueba de que había estropeado el vestido. Luego dijo que tenía que volver conmigo, porque yo estaba furiosa y necesitaba calmarme, y que los vería en la boda. Al principio nos aseguramos de mantener oculta nuestra seguridad real. Cuando llegaron los invitados y mis padres, lo único que vieron fue a una mujer con una lista de nombres para comprobar. Solo después de que mis padres llegaran y se sentaran, sacamos a la seguridad. Un tipo que parecía un guardaespaldas.
Le dijimos que no dejara entrar a nadie que se pareciera a mi hermana, e incluso acordamos pagarle una generosa propina si no revelaba que le habíamos dicho eso. Pronto llegó el momento. Mis padres recibieron un mensaje de texto diciendo que mi hermana estaba a menos de 5 minutos. Así que mi padre fue y le dijo a la gente que empezara. A mis damas de honor se les había dicho de antemano que siguieran sus indicaciones, así que obedecieron sin consultarme. Después de que todos bajaron y tomaron sus lugares, mi padre se paró en la entrada, como si me estuviera esperando. Durante esto, una amiga que no estaba en la fiesta de la boda me envió un mensaje de texto para que me preparara. Esto era porque si mi marido o mis damas de honor, etc., sacaban el móvil y empezaban a enviar mensajes, la gente podría darse cuenta. Esta amiga estaba al tanto del plan. Es amiga de mi marido, tan dispuesta como él a ayudar a crear drama y a la que no le importaba ser dama de honor ni nada por el estilo. Bueno, tan pronto como mi padre tomó su posición, empezó a sonar la canción nupcial. Se abrieron las puertas y yo entré. Mi padre se quedó horrorizado al verme allí. Intentó mirar detrás de mí, pero desde donde estábamos no se veía la entrada del recinto, así que no pudo ver lo que le había pasado a mi hermana. Entonces sonó su teléfono. Vi el identificador de llamadas y era ella. Él simplemente me dejó allí con un murmullo de «¿Ha surgido algo?». Hubo exclamaciones y confusión por todas partes. La amiga que estaba al tanto me preguntó en voz alta qué había pasado. Mentí y, con voz entrecortada por las lágrimas, le dije que me había dicho que no debía estar allí. No es lo que dijo, pero mi marido y yo acordamos que si se atrevía a dejarme, debía decir eso para que quedara lo peor posible. En cuanto a las lágrimas, me gustaría poder decir que fue solo mi excelente actuación, pero no. A pesar de todo, una parte de mí no creía que fuera a llegar tan lejos como para abandonarme allí. Que lo de la hermana no era cierto, sino una broma elaborada. No lo sé. Estaba dolida. Todavía lo estoy. Así que intentaba sinceramente no llorar. Entonces, la amiga gritó. ¿Qué quería decir con que no deberías ser tú? Para que lo oyera y lo difundiera el mayor número de personas posible. Y luego dijo, voy a ir a comprobarlo. Y salió corriendo. Decidimos hacer esto para que ella armara un escándalo con los de seguridad y evitara que mi padre volviera y detuviera la ceremonia o algo así. En algún momento, mi madre también se marchó. En ese momento, el padre de mi marido corrió rápidamente hacia mí y me cogió del brazo. Le habían avisado de que podría ser necesario. Verlo correr desesperadamente hacia mí me ayudó a sonreír. Caminé por el pasillo entre susurros mientras la gente comentaba lo que había pasado. Al parecer, algunos se marcharon para ir a comprobarlo también. Sin embargo, cuando llegué junto a mi marido, todo estaba bien. Me hizo sentir mejor bromeando con que mi cara triste era tan real que merecía un Oscar. ¿Y que no me preocupara? Que les daría una buena reprimenda por lo que habían hecho. Ja, ja, ja. Nos casamos sin ningún contratiempo. Mis padres no volvieron. Me di cuenta de que mucha gente se marchaba y luego volvía durante la fiesta. Pero nadie se atrevía a decirme lo que estaba pasando. Alguien se acercó y le susurró algo al oído a mi marido y él salió. Volvió al cabo de un rato, con una expresión furiosa. Pero me susurró al oído que tenía que ir a esconderse a algún sitio antes de romper el personaje y empezar a sonreír. Ja, ja, ja. Bueno, lo que pasó es que funcionó. Lo siguiente es el resumen de lo que me contaron después mis amigos. Mi familia, el guardia de seguridad y mi marido. Mi hermana llegó con un vestido de novia. El guardia de seguridad se negó a dejarla entrar. Según nuestro acuerdo, él afirmó que ella debía estar en el lugar equivocado porque ya había una novia. Y sí, le dimos una buena propina, tal y como habíamos prometido. Mi padre fue allí e intentó amenazarlo con llamar a la policía, alegando que nunca había oído hablar de él, por lo que no podía estar trabajando allí. El guardia de seguridad accedió a llamar a la policía, ya que lo habíamos contratado nosotros y estaba haciendo su trabajo. Mi padre se dio cuenta entonces de que ya era demasiado tarde e intentó exigirle que dejara entrar a mi hermana. En ese momento, el amigo se acercó y empezó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué estaba pasando. Básicamente, estaba ganando tiempo. Mi madre llegó pronto y, finalmente, otras personas. En ese momento, el plan de la boda se había echado a perder. Lo único que podían hacer mis padres ahora era controlar los daños.
ya que todos los que se enteraron se quedaron horrorizados por lo que habían intentado hacer, y les gritaron y les reprendieron. Los 3 dijeron, naturalmente, que no era un secreto, y echaron la culpa a mi marido. En ese momento, llamaron a mi marido. Cuando llegó, puso su mejor cara de confusión y lo negó todo, lo negó todo, lo negó todo. Citando sus palabras, gaslight, gatekeep, gearbox, ja ja ja. Negó haber aceptado nunca algo tan ridículo. Cuando insistieron en que lo había hecho, exigió pruebas y, por supuesto, no pudieron aportar ninguna. Todos los mensajes de texto que pudieron presentar eran sobre decisiones normales relacionadas con la boda. Mi hermana gritaba y lloraba, y al parecer se sentó en el suelo pataleando como una niña. Mi padre parecía dispuesto a pegarle a mi marido, pero los de seguridad y otras personas lo retuvieron. Por supuesto, dijeron que no tenían pruebas porque mi marido les había dicho que no enviaran mensajes. Mi marido se rió y dijo, vaya, qué conveniente, ¿o Y volvió a repetir por qué iba a aceptar algo tan jodido. Les echó una bronca por ser unos padres horribles. Luego dijo que no iba a permitir que sus estúpidos planes y mentiras se interpusieran en su boda y volvió conmigo. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero se negaron a mostrarme la grabación porque era solo para fines de seguridad. Sin embargo, algunas personas grabaron partes del incidente. Ver a mis padres y a mi hermana destrozados por todos los que se acercaron a ver el drama fue delicioso. Después de años y años de ser acusada de cosas y de que no me creyeran, verlos sufrir fue uno de los mejores regalos de boda. Mi madre lloraba. Mi padre cambiaba constantemente de color, pasando del morado al blanco, y mi hermana seguía en el suelo llorando y gritando. Seguían insistiendo en que mi marido estaba involucrado. Pero la gente no dejaba de preguntar por qué mi marido estaría de acuerdo. ¿Por qué no había pruebas? ¿Por qué querían que mi hermana hiciera eso en mi boda? Y no tenían una buena respuesta para nada de eso. Al final, les dijeron que se marcharan y no tuvieron más remedio que hacerlo. Al parecer, mi padre tuvo que arrastrar a mi hermana, ya que ella se negaba a levantarse del suelo. Una vez más, la gente no me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían evitarme el disgusto. Y tal vez sea porque yo era la novia, y no solo una invitada por una vez. Pero sentí que todos se esforzaban por ser amables, positivos y emocionarse con todo. Mi marido dice que toda la comida y bebida caras que estaban consumiendo sin duda ayudaron. Jejeje. Nos lo pasamos genial. Mi marido mantuvo la cara de enfado forzado solo durante un rato antes de volver a sonreír. Después fuimos al hotel a dormir un poco, antes de irnos de luna de miel. Por cierto, mis padres intentaron pagarnos los billetes de avión, pero pensamos que era arriesgado, ya que podrían intentar cancelarlos o algo así. Así que nos negamos. Por supuesto, desde todo ese asunto, los 3 han intentado ponerse en contacto conmigo. He rechazado las llamadas, porque mi marido insistió en dejar constancia escrita. Hice bien, porque mi hermana finalmente me envió un mensaje. No lo repetiré, porque era muy desquiciado y no tenía mucho sentido. Pero lo importante es que me culpaba de su humillación. Llamaba a mi marido serpiente traicionera por haberlos engañado durante meses. Él quiere imprimirlo y colgarlo en la pared, jeje. Y esperaba, pero también estaba segura de que sucedería, que él me engañara. De hecho, también insinuó que él me estaba engañando con ella. Mi marido cogió mi teléfono, hizo capturas de pantalla de los registros de llamadas, del mensaje de mi hermana y de algunos mensajes de mis padres exigiéndome que contestara el teléfono, y lo envió todo al chat familiar. Y le envió capturas de pantalla de los mensajes en los que le insultaban y amenazaban. Pero él siguió con su rollo de «Estás delirando, yo nunca accedí a nada», e incluso amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en dicho chat grupal pidiendo ayuda a mi familia, ya que ahora ellos me acosaban constantemente. Suplicó a mi familia que les impidiera arruinar mi luna de miel, ahora que no habían conseguido arruinar mi boda. Luego terminó con una petición para que no compartieran nuestra ubicación, para evitar que mis padres enviaran a mi hermana. Y luego alegaran que él había aceptado fingir que se la follaba en nuestra suite de luna de miel. LOL. Mi familia le aseguró que se encargarían de ello. Y efectivamente, desde entonces hemos tenido silencio. Mi marido está un poco decepcionado porque mi hermana no desobedeció, para poder volver a chivarse mientras le hacía un nuevo agujero en el culo.
Veremos si dura. En definitiva, aunque obviamente hubiera preferido tener una familia normal y cariñosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida, no solo no consiguieron arruinar algo significativo para mí, sino que me vengué de ellos.